Vamos a retomar ahora lo que es otro paradigma, que en este caso es el paradigma cognitivo-conductual. Previamente ya habíamos abordado el paradigma conductual. Este nuevo, en realidad, tiene bases muy similares a las del conductismo en cuanto a que tenemos primero en este diagnóstico que hacer como una línea base de cómo se encuentra la persona para que después podamos abordar esta modificación de conducta y posteriormente ya hagamos la evaluación. ¿Qué es lo que cambia? Que esta modificación de conducta a la que estamos hablando, si bien es cierto que estamos abordando, fijándonos de esta conducta que queremos cambiar, también es cierto que vamos a tomar para hacer esta intervención no solamente lo observable, la conducta observable, sino que también vamos a considerar todas las cuestiones cognitivas que acompañan a la parte conductual. ¿Cuáles son los objetivos de este enfoque o de este paradigma? En primera instancia, pretende aumentar esta conciencia y conocimiento de sí mismo de la persona, en este caso del estudiante. Por otro lado, permite facilitar la comprensión de sí mismo y con ello llevar a mejorar el autocontrol, porque entonces ya no solamente es por el reforzamiento que me den, por lo que viene desde fuera, sino que también está esta parte donde yo como estudiante me voy apropiando de los procesos. También tiene como objetivo enseñar nuevas habilidades, tanto cognitivas, como les había comentado, como también conductuales. Tiene el entrenamiento en solución de problemas sociales, porque también cuenta mucho el ambiente, el entrenamiento en autoinstrucciones y estas autoinstrucciones acompañadas de los diálogos internos positivos que la persona se puede estar dando a sí misma, y finalmente el autorrefuerzo. El reforzamiento ya lo vimos en el paradigma conductual y aquí también estamos hablando de este reforzador, pero desde el que se puede administrar la misma persona. En conclusión, el modelo cognitivo-conductual busca cambiar las ideas erróneas que tienen estos estudiantes, estas ideas que son las que me están llevando pues, a tener estas conductas disruptivas. Por otro lado, busca fortalecer sus habilidades de afrontamiento ante los problemas, incrementar el autocontrol de la persona y motivar a una autorreflexión de los procesos, esa autorreflexión que se dé de manera constructiva. Bueno, pues como les mencioné al inicio, no me voy a basar tanto en cómo voy a obtener la información en la línea base y en la evaluación final, porque pues esta como podemos decir que es similar, pero lo que cambia es este enfoque que voy a tener a la hora de hacer la intervención. Hay algunos autores que muestran algunas teorías, algunos modelos dentro de este paradigma. Vamos a empezar con Albert Bandura y su teoría cognitivo-social. Albert Bandura concebía todo este sistema dinámico donde intervenían la adaptación, el aprendizaje y la motivación. Estos son como los tres elementos básicos a considerar cuando estamos hablando de este enfoque. Y para Bandura existe algo que se llama el determinismo recíproco. Este determinismo recíproco está compuesto de los siguientes factores, que son el factor personal, el factor ambiental y el factor conductual. Y lo que dice, ahí lo dice como el nombre, ¿no? Es como cada uno de estos tres factores están interrelacionados. El mover uno me lleva a mover los otros, o sea, no puedo verlos como de manera aislada, no puedo ver solamente la conducta sin considerar la cuestión ambiental y sin considerar la cuestión personal. ¿A qué me refiero cuando hablo de la cuestión personal? Hay una serie de creencias, hay una serie de expectativas que parten de la persona y que esto lo va a hacer, son diferentes en cada uno de ellos. Entonces, lo primero que hay que hacer es considerar estos factores personales. ¿Cuáles son esas creencias, esas expectativas que está manifestando la persona? Posteriormente, dentro del factor ambiental, pues podemos aquí sí considerar estos recursos con los que cuenta el estudiante, cuáles son esas consecuencias de los actos, cuáles son los modelos con los que cuenta,
Los profesores en el ambiente educativo, los profesores juegan un papel muy importante en esta cuestión ambiental y en general el entorno físico. Y finalmente el factor conductual pues tiene que ver con esos actos individuales que se manifiestan y cómo la serie de decisiones que toma la persona pues me lleva a tener unas determinadas conductas. Y bueno, acerca de las fuentes de expectativas sobre este concepto o este constructo de la autoeficacia, es decir, qué tan capaz me creo o se cree la persona de poder lograr algo. Estas fuentes son 4, que son las experiencias de dominio, las experiencias vicarias, la persuasión social y la activación. ¿Qué son las experiencias de dominio? Pues son las experiencias propias de la persona. Específicamente en la cuestión de autoeficacia estamos hablando de la autoeficacia del aprendizaje. ¿Qué tanto nuestras propias experiencias en el aprendizaje fueron exitosas? O sea, si estas fueron buenas, si tuve experiencias exitosas, pues mi autoeficacia va a ser mayor. Pero si durante mi transcurso por la vida escolar, pues mis experiencias fueron de fracaso, pues estas expectativas sobre la autoeficacia van a debilitarse. Eso es de acuerdo a las experiencias propias, pero también están las experiencias vicarias, que consiste en observar a personas similares a la persona, a uno mismo, que están alcanzando el éxito. Estas personas similares son las que fungen como modelos y pues obviamente esta identificación o estas personas similares no necesariamente tienen que ser similares en cuestión física, pueden ser similares en cuestión de gustos, de experiencias de vida, o sea, de cualquier cosa que haga que yo me identifique con la persona. Pues mientras más éxito tiene el modelo con el que me estoy identificando, pues mayor va a ser esta expectativa de autoeficacia, va a aumentar, pero también existe el riesgo de que si el modelo fracasa, pues esta expectativa de eficacia se va a debilitar. En cuanto a la persuasión social, consiste en retroalimentar a la persona sobre el dominio de sus propias capacidades, es decir, que se haga explícito esto en lo que la persona es capaz de, en lo que es bueno, en lo que es su destreza. ¿Por qué? Porque esto va a conseguir que se tienda a esforzar más por hacer estas tareas, ¿no? En las que son buenas, en las que tiene dominio y además mantenerlas por más tiempo. Y finalmente está la activación, que es el modo en el que son percibidas e interpretadas las reacciones emocionales y cómo estas cuestiones emocionales tienen, por supuesto, una repercusión en la conducta. Y bueno, pues de todo esto deriva específicamente, ¿no? Ya habíamos hablado de lo vicario, y deriva el aprendizaje por observación, que también se le llama justamente el aprendizaje vicario. Y este consiste en observar o imitar a otros para que se dé el aprendizaje. Es decir, cuando yo veo cómo la otra persona hace, esto va muy de la mano, por supuesto, con el modelamiento. Como la persona lo hace, pues entonces yo también puedo aprender a hacerlo. ¿Cuáles son los aspectos a considerar dentro de este aprendizaje vicario? Son 2. El aspecto social y el aspecto cognitivo. El aspecto social abarca la función que tienen otras personas que son las que van a fungir o a servir como modelos. Y el aspecto cognitivo incluye el pensamiento, las creencias, las expectativas, la anticipación, la autorregulación, las comparaciones, etc. Y bueno, pues aquí hablamos también del reforzamiento, como hablábamos desde el modelo conductual, solamente que pues básicamente lo que veíamos en el modelo conductual estaba sobre todo basado en el reforzamiento directo. Aquí también existe el reforzamiento vicario, quiere decir que también cuando yo veo que los modelos son reforzados, por ejemplo, si la persona que siempre entrega las tareas, pues al final está recibiendo pues alguna recompensa, que ni siquiera tiene que ser un dulce, un chicle, tiene una recompensa del tipo tiene más tiempo libre o puede participar en tal actividad, etcétera, pues eso también es otro tipo de reforzamiento porque esto va a incitar a la persona a hacer este tipo de conductas.
Y aquí también dentro de este enfoque entra el tema del autorreforzamiento, que es ese reforzamiento que es para la persona a sí misma. Ahorita vamos a hablar también de eso. Bueno, ahorita ya hablamos de Bandura y ahora vamos a abordar otro tema dentro de este paradigma cognitivo-conductual, que es la autoinstrucción de Donald. No sé cómo se pronuncia así como ven, pero ustedes lo pueden leer. Seguramente lo van a leer mejor que yo. Desde este modelo tenemos lo que es el entrenamiento en la autoenseñanza. Desde este autor, el lenguaje interno es el que funge como este director y este controlador del comportamiento. Es decir, todo esto que yo me voy diciendo, estas instrucciones, estos pensamientos que yo me voy dictando, estos son los que van a guiar el comportamiento o lo conductual o lo observable. Y entonces, bueno, pues cuando hablamos de este entrenamiento en la autoenseñanza, primero se parte de que la persona tiene que observar a la otra persona realizando la tarea para luego ser guiado verbalmente por esta otra persona durante la tarea y luego hablarse a sí mismo durante la realización de la tarea para finalmente murmurarse en voz baja y para sí estas instrucciones, o sea, primero se hace como muy de manera explícita hasta que en algún momento ya uno las interioriza. Yo creo que hasta la fecha, por ejemplo, cuando manejo, sigo teniendo así en la cabeza de primero, en primera, punto muerto, segunda, punto muerto. Pues siempre estoy como pendiente, ¿no? Porque fue algo que cuando yo estaba aprendiendo me lo tenía que estar como repitiendo así, estate pendiente de en cuál velocidad estás ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando estamos hablando de este proceso de autoinstrucción? Paso número 1, por ejemplo, bueno, está en el ámbito educativo. El maestro hace la tarea en voz alta, ¿no? Y mientras el alumno está escuchando. A este paso se le llama que es un modelamiento, pero es un modelamiento cognoscitivo, porque el maestro está, mientras está, por ejemplo, haciendo una suma, dice, no, por ejemplo, aquí tengo las unidades y las decenas, entonces voy a sumar primero las unidades, o sea, está diciendo en voz alta lo que está haciendo. Posteriormente viene la guía abierta y externa, que aquí es donde el alumno ya realiza la tarea, pero todavía bajo esta supervisión muy guiada del profesor. Después ya, ahora viene la guía propia, sigue siendo abierta, pero ahora ya es propia del sujeto, donde el alumno se da instrucciones. Estas instrucciones todavía se las da en voz alta, por eso se llama todavía abierta. Mientras está realizando la tarea, se está diciendo en voz alta estas instrucciones, para posteriormente pasar a la guía propia abierta, pero ahora sí ya en desvanecimiento. ¿Cuál va a ser el cambio en este desvanecimiento? Que ahora el alumno en voz baja va a realizar esta tarea, todavía dándose las instrucciones, pero ya no las tiene que decir de manera tan alta, o sea, que todo el salón se entere, sino ya las puede decir en voz baja, para finalmente llegar a la autoinstrucción cubierta, porque ahora estas instrucciones ya se dan en silencio. Siguen allí, obviamente, pero ya no se notan, porque la persona ya se las va diciendo, no las tiene que verbalizar, sí las está verbalizando, pero en el pensamiento no se están escuchando. Así que, en conclusión, para estas autoinstrucciones, pues lo primero que necesitamos es, bueno, el alumno es definir el problema para posteriormente hacer la guía de la respuesta. Después viene el autorrefuerzo y finalmente viene la autocorrección. En esta definición del problema se responde el alumno qué es lo que tengo que hacer, o sea, primero identificar cuál es el problema. Después la guía de la respuesta es este camino que tengo que seguir, cómo tengo que hacerlo, para que si es una respuesta positiva, el alumno se pueda autorreforzar y también en caso de que algo no salga bien, el mismo estudiante, la misma persona, se pueda autocorregir. Y bueno, finalmente vamos a pasar ahora a otro enfoque. Ya vimos el aprendizaje vicario, bueno, la autoeficacia de Bandura, ya vimos las autoinstrucciones y ahora vamos a hablar de otro término, otro constructo importante dentro de este paradigma.
y es la autorregulación. Aquí en la autorregulación tenemos varios autores, por supuesto, que han abordado acerca de este constructo, pero pues los principales son Zimmerman, Bandura, aparece de nueva cuenta Michenbaum, que no pronuncié hace rato, Pintrich, entre otros. ¿Qué es la autorregulación? De acuerdo con Bandura, por ejemplo, consiste en el establecimiento de metas y esta movilización que se hace de los esfuerzos y de los recursos que tiene la persona para poder alcanzar estas metas. De acuerdo con Jung y Zimmerman, la autorregulación consiste en el automonitoreo de pensamientos, sentimientos y conductas para entonces poder alcanzar esto. O sea, aquí la persona va automonitoreando lo que ocurre a nivel de estos tres, de los pensamientos, de los sentimientos y de las conductas. Y bueno, finalmente tenemos que es un proceso activo y constructivo donde la persona se pone metas para su aprendizaje e intenta desde este enfoque monitorear, regular y controlar tanto su cognición como su motivación y su conducta. Esta guía es acerca de las metas y también se toma en cuenta las características contextuales del ambiente. ¿Cuáles son los pasos en esta autorregulación? Primero está el análisis de las tareas de aprendizaje, que aquí en primera instancia el estudiante se hace preguntas, se hace cuestionamientos o examina cualquier información relevante para tener idea de lo que va a tratar la tarea que va a realizar. Después ya se pone la parte donde tiene que hacer un establecimiento de metas, hacia dónde quiero llegar y cuál es el plan que voy a ejecutar para poder llegar hacia esas metas. Posteriormente, ahora sí, ya es la puesta en marcha de las tácticas, de las estrategias de aprendizaje. Por supuesto, siempre tomando en cuenta lo que ya sabe la persona, lo que necesita saber para tener éxito con estas estrategias. Posteriormente viene la regulación del aprendizaje, que aquí se decide si se necesita hacer algún cambio en cualquiera de las etapas que ya habían transcurrido anteriormente, cómo les está resultando su aprendizaje, o sea que él mismo vaya como controlando, supervisando su propio aprendizaje. Y finalmente, que esto está para algunos autores, también es un último paso, es la valoración, que esto tiene que ver con la reflexión y el establecimiento de los juicios cognitivos. Pues bueno, este automonitoreo entonces consiste primero en el establecimiento de metas para después supervisar y evaluar el progreso y finalmente poder darse este autorreforzamiento. Aquí solo hay que tomar en cuenta con respecto a las metas. Estas deben ser específicas, o sea, ¿cuál es la meta en la vida? Ser feliz, sí es una meta en la vida, pero esta no me está diciendo como, ajá, sí, pero específicamente cómo, ¿no? Sacar buenas calificaciones. Si esa es una meta, pero es una meta muy general, vamos a ponerlo en algo más específico, como entregar todas mis tareas del trimestre, ¿no? Tiene que ser algo específico, públicas, para que haya como este compromiso, ¿no? Si se puede involucrar a los profesores, a los padres de familia, etc. Y deben de crear estándares que sean acordes con las capacidades académicas del estudiante. O sea, si el estudiante tiene que estar reprobando, que toda la vida lleva toda la primaria reprobando, en primera y secundaria, y de repente quiero que su meta sea obtener 100 en todas las materias, pues no se va a poder. Bueno, difícilmente, ¿no? Me tengo que poner primero una meta que sea alcanzable, y ya luego me voy a otra meta más alta y luego a otra meta más alta. Y deben de proporcionar reforzamientos adecuados de acuerdo a esas expectativas de los estudiantes. Porque esta es una regla general en toda la intervención, desde el enfoque que ustedes van a utilizar, que debemos de procurar siempre que el alumno experimente éxito. ¿Para qué? Para que se vea que esos esfuerzos que está realizando, esos cambios que está realizando, tienen pues tienen una consecuencia positiva, ¿no? Por eso siempre la premisa es procurar que el alumno experimente éxito. Por eso vamos a tener que plantear metas que sean como más específicas y más realistas. Esta supervisión y evaluación del progreso es el monitoreo, ¿no? Esto lo puede llevar la propia persona, por ejemplo, a través de una agenda,
a través de un diario, de un checklist, cuánto yo voy registrando, cuántas veces me molesté o cuántas tareas realicé, pero yo mismo voy llevando ese registro, ese monitoreo de lo que voy haciendo. Esto ayuda al mismo estudiante a dividir sus tareas pues en fases más pequeñas, a ir determinando esta secuencia que tiene que seguir para completarlas y pues a seguir este progreso de manera diaria. Y bueno, pues estas normas también deben ser claras, deben ser establecidas preferentemente con la ayuda del profesor y ser supervisadas periódicamente. Pero esta supervisión siempre tiene que ir acompañada de una reflexión. No nada más, ay, qué terrible, qué bonito, sino que haya una reflexión alrededor de esto. Y bueno, pues finalmente el autorreforzamiento, cuando la tarea implica un esfuerzo adicional para el estudiante, un incentivo para después de concluirla, puede aumentar la probabilidad de realizarla. No se han hecho muchos estudios al respecto de qué tan eficiente es, ¿no? Como lo que es el reforzamiento. Pero lo cierto del caso es que la misma persona, si se está haciendo cargo de sus procesos, pues también se puede dar estos reforzadores. Y bueno, pues aquí es importante la participación, como ya decíamos desde antes, ¿no? Que estén involucrados los profesores, los padres de familia, en el caso de la escuela, pues todos los agentes educativos que están acompañando dentro de este proceso, pues hasta que se logre que sea independiente. Y pues bueno, con esto concluimos con la sección, bueno, más con la sección, con esta parte que tiene que ver con técnicas más específicas dentro de este paradigma, que es el paradigma cognitivo-conductual.